piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser a veces el ángulo que vimos que era, no era una, que era un ángulo. ¿Te acuerdas que buscamos la palabra ángulo? Está en Isaías el verdadero sentido de la palabra ángulo. Juicio. Leámoslo nuevamente para retomar el tema. Isaías 28:16. Dice: por tanto, el eterno Adón dice así: he aquí que yo he puesto en Sión. Sión no es Israel. Sión es el mayor estado espiritual de nuestra nación. La idea es que seamos Sión. Somos y llegaremos a ser Sión. No entiendo eso. Sión. Nosotros somos Jacob, Israel, Sión. Jacob es antes del nervio. Jacob, ¿cierto? A él se le quitó el nervio. Se le desgarró la parte de su muslo. Dice la escritura que hasta el día de hoy no se come ese nervio en nuestra nación. El nervio es, y adoró apoyado en su bordón. ¿Quién era bordón? Yeshua. ¿Qué estaba escrito en el bordón? Las iniciales de quién? Del Eterno. Quiere decir que vamos mutando. Somos Jacob. Ahora somos Israel. ¿Sí? Israel. ¿Qué significa la palabra Israel? Jacob es el que pelea con el Creador. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios. ¿Y entonces Jacob qué significa? El Eterno prevalece. Jacob tenía algo que ver con usurpador, ¿no? Correcto. Ese es el nombre de Jacob. ¿No sé? Jacob. Israel. Acá dice el que lucha con Dios o Dios lucha. Dios Ahí. prevalece. ¿Cómo? Dios prevalece. El que lucha con Dios. Ese nombre tiene 1000 connotaciones. Porque si yo lo leo así, el que lucha con Dios, parece o que yo lucho con Dios, contra Dios, o yo lucho junto con Dios. Y se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y de Israel pasamos a Sión. ¿Qué significa Sión? Bueno, hay un lugar físico en nuestra tierra que es el monte Sión. Pero ¿qué significa Sión como tal? Dice acá, yo tengo una que dice Sión, eso es lo mismo que Sión, como capital permanente, donde Jerusalén. Raíz primaria, estar elevado, elevarse o levantarse. La raíz primaria es eso, estar elevado. Bueno, en su concordancia busque las palabras que componen la palabra Sión. Despisan la palabra Sión. ¿Cómo se escribe en hebreo? Una sin, una yod, una alef y una nun sof. Podríamos hacerlo el valor numérico más a favor. ¿Una qué? No, Tetzai, ¿no es Tetzai con la que empieza? No, acá veo una sin. Es que yo tengo esta con T, dice Sión, pero es... En esa aparece con terza. Sí. Pero Y ¿sabe es- por qué? Disculpe, don Nelson, es que la busqué. Busqué una Sión que se aparecía como la tienda Sof y busqué otra Sión de lo que sale en Isaías en las profecías y sale diferente. Con la que me mostró Sofía, da 361. Y con 10. esta usó. Sión, más elevado, superado, de 10. La palabra realmente Sión adecuada sería con Tetzai, T-Z-I-O-N. El otro es el Sión que empieza con la S hebrea que es, ¿cuál? Shin. Vamos a leer Romanos 11:23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es el Eterno para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Y Sión, Señor. Ahí 23, 24. Es hasta el 25. 26. Hasta el 26. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión. ¿De dónde viene?
Sion. y un de Sion. ¿Qué libro nos cita en Romanos 11:26? El amor de los que le pesan. Isaías 59:20. 59. Isaías 59:20. Ustedes busquen. Isaías 59:20. Léelo. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Y vendrá el Redentor. ¿Qué es diferente de ustedes ahí? Claro, es terrible. Acá dice como redentor. No, otra cosita. Dice, Mención lean el a 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión. Pero es que hay gente que lo tiene vendrá, pero nosotros lo corregimos, le pusimos y. Dime, Y vendrá. Es que yo ni sé. No, pero es el A y el D. ¿cómo lo tienes corregido tú? Y vendrá el Redentor a Sion. Isaías 59:20 Como dice: Isaías. entonces el Redentor vendrá por amor a Sión. ¿Dice así o no? ¿Cómo dice Romanos? No. Dice, vendrá de Sion el libertador. Eso dice en Romanos. Sí. Vendrá de Sión. El libertador no, pero nosotros lo corregimos y pusimos y vendrá el Redentor a Sion. Y vendrá el Redentor A Sion. a Sión. Pero como tú lo tenemos corregido en Romanos. Romanos 9. No es A o de D. El director. Entonces no es A sino D. O D o A. Ah, A Sión. sí. Vendrá el Redentor a Sión. Y apartará de Jacob la iniquidad. ¿Cómo dice Romanos ese pedazo? No, ahí lo tenemos que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cierto? Entonces el Redentor vendrá a Sión y apartará de Jacob la iniquidad. Vendrá a Sión para rescatar a aquellos de Jacob que se convierten de su rebeldía, dice otra traducción. Pero a Sión vendrá un Redentor para alejar los crímenes contra Jacob. Eso dice la Nueva Biblia Española. Romanos, ¿qué dice? ¿Cómo quedaría entonces Romanos? ¿Cuál es el valor numérico de con TS? El otro no da 300. 361 con el sin. Y Con el con sin. textualidad 166. 166 a 13, ¿sí? Vendrá a Sión. Nosotros tenemos tres niveles. Uno es Jacob, otro es Israel y otro es Sión. ¿Cierto? Jacob, Israel y Sión. Jacob es el nivel más bajo, Israel es el medio de terrenal, espiritual, y Sión es el más elevado, que es Sión espiritual. Es nuestra nueva morada, el Sión. Sión es el más grado alto de espiritualidad que se pueda observar. Dice, he puesto en Sión. ¿Sí o no? Ángulo. La palabra ángulo no es algo, una cruce de dos líneas, sino ángulo es juez, que es lo que está decretado en Isaías. Isaías 28, 15. 28 y 16. Dice, por tanto el Eterno, el Adón, dice así: he aquí yo puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ahí es donde me manda Romanos 9:33 y a Primera de Pedro 2:6. Leamos Primera de Pedro 2:6. Dice, por lo cual también contiene la escritura. Vamos a leer 2:5. Este es el significado de la piedra. La piedra que desecharon los edificadores de han ido a hacer cabeza en ángulo. Vamos a leer a Pedro. Primera de Pedro 2:4. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. No, me alista el texto donde dice edificado sobre el fundamento
de los apóstoles, cuyo fundamento principal es Yeshua, el otro fundamento. No eche ese otro fundamento. Escúchenme bien. Acabamos de leer Pedro y volvemos a Isaías. Pedro, Efesios 2:20, ¿qué dice? ¿Qué dice Jessica, Efesios 2:20? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Yeshua mismo la piedra angular. Siendo Yeshua mismo la piedra angular. Vuelve a leer. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Yeshua mismo la piedra angular. Sí, siendo Yeshua mismo la piedra angular. Dice así: entonces vendrá para Sión. Estoy leyendo el Tanakh de Kaz, ¿vale? Entonces vendrá para Sión un libertador. Entonces vendrá para Sión un libertador. Y para los que retornaron del pecado de Jacob, dice el Eterno. Porque hay una discrepancia en la parte B. Léelo como está tal cual en Romanos, sin modificarle absolutamente nada, como está en la Reina Valera. Vendrá de Sión el libertador, ¿Sí? que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Correcto. Eso es lo que dice. Eso se refiere a todo el 20. Me manda Isaías 19:20, ¿correcto? Entonces 59:20. Entonces vendrá para Sión un libertador, y para los que retornaron del pecado de Jacob, dice el Eterno. Para los que retornaron del pecado, dice el Eterno. Muy parecido a lo que está en la Reina Valera, ¿cierto? Sí, porque aquí dice, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. Yo tengo aquí la Reina Valera, ¿cierto? Dice Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión. Isaías 59:20, Reina Valera. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Que para nosotros las partículas son claves, ¿cierto? ¿Cierto que son claves? Okay. Dice en Jacob. Vuelvo a lo que dice el Tanakh de Kaz. Entonces vendrá para Sión un libertador, y para los que retornaron del pecado en Jacob, dice el Eterno. Del pecado en Jacob. O sea, esa partícula es la adecuada. En Jacob. Para los que retornaron del pecado en Jacob. Acuérdense que todos, absolutamente todos, estábamos en ¿quién? En Jacob. Todos. Incluyendo todas las 12 tribus estaban en Jacob. ¿Cierto? Así como en Abraham estaba Jacob. Y en Jacob las 12 tribus. Por eso dice que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, pagando intrínsecamente, ¿cierto?, Leví los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. ¿Por qué? Porque en Abraham, nuestro padre, estaba ¿quién? Leví. Entonces, aquí dice que todos pecamos en Jacob. En Jacob. Todos, porque nosotros somos uno solo. Todos pecamos en Jacob. ¿Sí me están a entender? Todos pecamos en Jacob. Es decir, que el nacimiento de Jacob, todos somos ¿qué? Pecadores, transgresores de la Torá. Pero en Jacob, solamente en Jacob y no en Esaú, todos somos ¿qué? Pecadores. Sí, pero todos somos ¿qué? Salvos. Restaurados. Volvieron a reconciliarnos. En Jacob, no en Esaú. Recuerden que en nuestra matriarca está Jacob y está Esaú. En Jacob todos somos pecadores, pero en Jacob también todos somos ¿qué? Restaurados. Porque a él se le da la promesa. En Jacob soy restaurado. En Jacob soy restaurado, entonces paso a un nivel espiritual. ¿Cómo se llama ese nivel espiritual? Israel. ¿Cierto? Cuando el ángel estaba, por eso nuestros comportamientos y prácticamente nuestra vivencia espiritual es calcada.
¿Quién estaba peleando realmente esa noche con el Malaquín? Llamémoslo pelear, que siempre dijimos fue una lucha más doctrinal que física. ¿Quién estaba peleando? Nosotros. ¿Sí? Nosotros. Por eso nosotros tuvimos que ser heridos. ¿Para qué? Para poder entender lo espiritual. Que nuestro corazón fuera ¿qué? Circuncidado. Y en este caso en Jacob, que su nervio fuera ¿qué? Quitado. Para que él pudiera ¿qué? Andar cojo. ¿Cuál era la idea de que Jacob andara cojo? Que tuvieran que apoyarse. Porque el hombre cuando anda firme y no tienen que apoyarse se olvida del Creador. Sí, porque somos autosuficientes. A todos los hombres toca herirlos. ¿Para qué? Para que tengan sobre qué apoyarse. Eso dice el texto, ¿sí o no? Entonces, nosotros pasamos de Jacob y esa noche pasamos de Jacob ¿a qué? A Israel. ¿Cierto? Israel. Pasamos a Israel. Y de Israel tenemos que pasar ¿a quién? A Sión. A nuestro estado Sión, que es el estado superior de nosotros. ¿Cuál es el estado Sión? Pues obviamente cuando nosotros, sobre todo, tengamos que ser restaurados en este cuerpo. Mientras tanto somos ¿qué? Israel. Nosotros somos Israel, una nación. Nuestro estado espiritual original, ¿cuál fue? Sión. Sión. Y fuimos un pueblo. Cuando fuimos pueblo. Sí. Y cuando fuimos pueblo en los cielos. Ahí entendemos, miren lo hermoso, no sé por qué estamos hablando de este tema, pero ahí entendimos que nosotros fuimos una nación que nos sublevamos contra el Creador en el cielo. No fuimos una sola persona. Por eso él tuvo que meter en un esperma toda la nación. A mí me parece espectacular, meter en un esperma una nación. Y volvimos a hacer ¿qué? O sea, vinimos a este mundo de lo más caído. ¿Cuál era el estado más caído de Jacob? ¿Cuál era el estado más caído espiritual? Jacob. Miremos de Jacob hacia atrás lo que era la joya de Jacob. La misma joya que era yo, o la misma joya que era usted. ¿Sí o no? ¿Qué era? Impostor. ¿Sí o no? Manipulador. ¿Qué? Ladrón. ¿Qué más? Todas las cosas. Bueno, Jacob. Mentiroso. Vinimos en ese estado. Fuimos llevados. ¿Cuándo? Cuando fuimos heridos. El ser humano necesita ser herido para ser restaurado. Y que le da verdadero sentido, pues verdadero sentido tiene. Pero el sentido se lo da Isaías 28, 16. Dice 28, 16. Por eso así ha dicho el Adón, el Eterno. He aquí he fundamentado en Sión una piedra de fortaleza, angular, preciosa, de buen fundamento, que tiene emuná, quien tiene emuná no se apresura para verlo. Ahí fue donde encontramos que el ángulo es el sostén de la justicia, sadiquín, el justo, esa palabra ángulo. Ahí, Isaías, colóquela ahí entre paréntesis, por favor, se lo suplico. Isaías. La palabra angular es la palabra bohan en hebreo. Colóquenlo ahí al ladito, ahí encima de la Biblia, porque no se nos olvide. Bohan. Sí. La palabra bohan. Sí. En ángulo, ¿sí? Que significa juicio. Juicio. Y esa palabra bohan tiene como raíz una palabra que se llama bajan. Y la raíz de la palabra bajan es escudriñar. ¿Eso qué quiere decir? He puesto la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a hacer, ¿qué cosa? El juicio. Por eso dice, todo el que cayere sobre él se desmenuzará. Y todo sobre lo que él cayere también desaparecerá, dice así, porque se quebrantará. ¿Sí? Esa palabra juicio es angular. ¿Sí? Nosotros pensamos que angular es un ángulo que metiera una piedra. Acuérdense que estamos hablando aquí en Isaías 28, 16. He aquí he puesto en Sión. ¿Sí o no? ¿Cierto que dice el texto? He aquí he puesto en Sión. 28, 16. He aquí yo he puesto en Sión. ¿Y qué es Sión? Nuestro mayor estado.
nuestro mayor estado espiritual, que no lo vamos a conseguir aquí, no lo tenemos aquí, toca en los cielos, ahí es Sion. ¿Dónde? Ni Jacob lo pudo conseguir. No, acá. nadie porque no hemos resucitado. Es que O sea, digo, ese estado espiritual no pertenece a este cuerpo. correcto, no pertenece a este cuerpo. Veamos Lucas. Lucas 20:19. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Rabí, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Elohim con verdad. ¿Cuál es el camino de Elohim? La Torá. Con verdad. Por eso lo llamaban las sectas del camino, ¿no? No porque se la pasaron acostados para alguna trocha, no, la secta del camino. No es lícito dar tributo a César, nos es lícito dar tributo a César o no. Nos es lícito dar tributo a César o no. Nos es lícito nosotros pagar impuestos, ejemplo. ¿Sí o no? Y aparte de lícito, si no tocas en una embarga, es lícito, ¿cierto? Es lícito. Es lícito. Y nos es lícito dar tributo a César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Elohim, a Dios, lo que es de Dios. Y en esto se ampara la gente diciendo que aquí está, pues obviamente, ¿cómo se llama eso? Diciendo, Yeshua dice que demos el diezmo. No, realmente, él nunca dijo que no diéramos el diezmo. Con el problemilla vamos allá. Donde dice, vosotros diezmáis, ayúdenme con este texto, comino, la menta y en enel. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Mateo 23:23. Sí. Mateo 23:23. ¿Qué dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Esto es necesario o era? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Bueno, vuelvo a leerlo, despacio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Ahí me dice el billete, ¿sí o no? Todos son plantas. La menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Hasta hace poco, viendo un video con Sergio, en el año 1500, 1600, en Francia, la Iglesia Católica recibía tal cual los diezmos, en billete en efectivo. ¿Sí? Y el cristianismo, pues, a través de la Reforma, y irlandeses e ingleses empezaron a recoger billete en forma, amparados en el diezmo. ¿Qué dice el Gran Maestro? El Gran Maestro dice, vuelve y repite. Hay de vosotros, Sí. escribas y fariseos, ¿Qué? hipócritas, Sí. porque diezmáis la menta Mm. y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Diezman tres cosas que son plantas, ¿no? O sea, supongo que es que tenga que ver con la agricultura. Sin embargo, son cosas pequeñas. Si se van a ver, también es como un indirectazo por ahí. O sea, que ellos dan como harto, pero de lo De lo pequeño. de lo pequeño. De lo que pueden llevar. El comino,
¿cierto? El de la menta. Y la menta. Digamos que esas tres no son alimenticias, esas tres no se puede hacer, pues sí, lo puede hacer, ¿vale? Pero no No puede contribuir, sobrevivir de eso, pues. no contribuían en sí al sustento del... Sí, o sea, los sacerdotes necesitaban pues todo, Solo ¿no? un tomate y una Papas. cebolla. Exacto, necesitaban papas, todo eso y les llevaban era menta. Sí, entonces ellos que les critican, ¿no? Ustedes diezman eso, Eso era como la manavita. diezman eso, y dejan, ¿qué cosa? Y dejáis lo más importante de Sí. la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿qué cosa? El diezmo, pero el diezmo de las plantas, ¿no? De la agricultura, de lo que se movía en esa época. Porque no dice que diezmaron plata, ningún lado. Pues ahí realmente no dice el texto. Y eso ahí dice diezmáis esto, no diezman plata. Ahora, hay algo interesante. ¿Yeshua cuántos diezmos recogió? Es una pregunta buena para el cristianismo, ¿no? A nivel general. Todos. ¿Cuántos diezmos recogió Yeshua? ¿Usted sabe cuántos recogió? Ninguno. Donde lo haga, ¿qué pasa? No es el Mashiach, no es el Mesías. Tenaz. ¿Por qué? Porque él no era levita. ¿Él qué recogía? ¿O qué se le recogían a él? Misericordia, ofrendas. ¿Cierto? ¿Y quién las recogía? Judas. El viejo Judas. Y Judas no recogía diezmos. Judas recogía las ofrendas. Ofrendas. Y metía la mano también. Dice 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César. Puedo tocar pagar el pasaje de Transmilenio, no puedo cobrar, ¿sí o no? Y a Elohim lo que es de Elohim. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, ¿qué hicieron? Callaron. 20:27. Dice: este es uno de los grandes problemas de no diferenciar. Llegando entonces algunos de quién? Saduceos. Acuérdense que hay una diferencia entre quién: fariseos, saduceos, esenios y celotes. Esas son las 4 ramas. Hay las 4 ramas. Entonces la gente cree, piensa, siente que Yeshua no iba a ningún lado, que él como que no se aprendió por ósmosis. Bueno, en fin, Yeshua iba generalmente a la sinagoga de quién? De los fariseos, ¿cierto? Yeshua iba generalmente a la sinagoga de los fariseos, y uno de los lemas que él tiene: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ese lema no es de Yeshua, ese lema es de Hillel, de la escuela de Hillel, la escuela rabínica de Hillel es el que tenía ese lema. Yeshua lo toma, no hay ningún pecado. Como decir yo tomar el lema de Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo es que dice el lema de Coca-Cola? Sea feliz. Está para la felicidad, ¿no? Sí, algo así. Exacto. Dice aquí que llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan, a ver qué cosa, resurrección. Le preguntaron, diciendo: maestro, rabí, Moshe nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también ¿quién? La mujer. En la resurrección, acuérdense que arriba dicen que ellos no creen en la resurrección, pero abajo le preguntan: en la resurrección, o sea, ¿qué es lo que le están haciendo al hombre? Tratando de tomarle su dogma. Sí. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Yeshua les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Lee eso
Nayuris en la NBI, por favor. Dice, entonces Yahoshua le respondió, la gente de esta era se casan y se dan en matrimonio. ¿Sí? ¿Eso es todo lo que dice? Sí, señor. Dice, voy a leerles otra traducción aquí. Yeshua les dijo, los hijos de este mundo toman esposas y las mujeres son entregadas a los varones. Esa es una reacción mucho mejor, porque es que en el otro quedan como dos cuentos aparte. Los hijos de este mundo toman esposas y las mujeres son entregadas a los varones. Eso dice la Peshita también. Voy a leerle la BJ2. Dice, Yeshua les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más que morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Elohim al ser hijos de la resurrección. Vuelvo y lo repito todo, porque Lucas ya que utiliza términos más profundos que los otros 3 en cuanto a este texto. Entonces dice, porque no pueden, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, ¿sí o no? Pues son iguales a los malachim, a los ángeles, y son hijos de ¿quién? De Elohim, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moshe lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Adón, Elohim, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos, pues para él, ¿qué? Todos vivos. Vuelvo y repito en el pasaje, si alguno tiene otra versión, me ayudes. Dicen el 35, el 36 de la nueva versión internacional, en la BJ2. Lo leo en la BJ2, el pasaje 35. Yeshua les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido. 35. Pero los que alcanzan a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido. Ni pueden ya morir, porque son como los malachim, y son hijos de Elohim, siendo hijos de la resurrección. Esto echa al fondo algo que se llama ¿qué? Una doctrina, la reencarnación. Ahí, enseguida. Eso quiere decir que si ustedes miran el judaísmo moderno, creo que el 90% del judaísmo moderno, todas las escuelas hablan de ¿qué? De la reencarnación. De la reencarnación. Y eso ahí dice, ellos ya no pueden ¿qué? Morir. ¿Por qué? El karma. Dime. El karma. El karma, sí. Pero los hijos de este mundo, vale, lo han dejado porque me gusta mucho. Pero los que alcanzan a ser dignos de este parte en aquel mundo y en la resurrección de los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Óigame bien, ni ellos. Pero los que han sido dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos, hombres y mujeres, no se casarán, ya no pueden morir, pues son como los ángeles, hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección, y que los muertos resucitan. El mismo Moshe lo da a entender en lo de la zarza, cuando llama al Adón, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Gracias. ¿Quién tiene la otra versión, la otra de J? ¿No hay más de J? No, yo tengo la Kadosh. Bueno, ven acá. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a Eso, ser... me encanta eso. Porque ustedes que miran en eso.
los hijos de este mundo toman mujer o marido. O sea, que los hijos de este mundo no deberían tomar. No, espera. No, está teniendo en cuenta la pregunta. Los hijos de este mundo toman mujer o marido, Sí. pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo Sí. y en la resurrección de entre los muertos, Sí. ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Ah, ni ellos, ni ellas. ¿Qué miran entonces? Porque a mí me enseñaron en la iglesia cristiana que cuando usted resucita. Correcto. ¿Cómo llamaría eso científicamente? No sé. Asexual. Asexual. Ahí dice, ni ellos toman mujer, ni ellas. Eso quiere decir que habrá un vínculo que los diferencie a ellos de ellas. ¿Sí? Los resucitados. Sí. A los resultados. Porque tú sabes que nuestra iglesia. O en sea, mi lo iglesia- que usted se refiere es que los sigue tratando como ellos y ellas, pero no tomando esposas, sino que Ahí lo- sigue determinando ellos y ellas. Entonces, recuerdan el pasaje. ¿Cuál es lo que tú leíste? 2035. ¿De qué versión? De la BJ 1975. Creo, tú mismo para que. Entonces, la gente de esta era se casan y se dan en matrimonio, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquella era venidera y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en matrimonio. Sí, sí. Porque ya no pueden morir, pues son como los mensajeros, y son también hijos de Elohim, por ser hijos de la resurrección. Y en cuanto a que los muertos van a resucitar, Suficiente. ¿Esa es la versión qué? Nazarena. Nazareno. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Es, bien, ellos ni ellos. Vale. Otra versión. En la OCEP dice, pero los que logren ser dignos de aquel mundo Sí. y de la resurrección de los muertos, ni ellos ni ellas se casarán. Ah, ni ellos ni ellas. Hace la alusión explícita. Ni ellos ni ellas. Entonces a mí durante muchos años me enseñaron en la iglesia que nosotros íbamos a, primero a todo, resucitar como entes, una especie de robots babosos echando para cualquier lado. Y la segunda, que no vamos a tener ese distintivo. No dice que vamos a tener sexualidad porque eso está diciendo que no se darán en casamiento. Eso es muy diferente a que no haya una distinción entre masculinos y femeninos, llamémoslo así. Un género, más que sexo. ¿Cómo? Un género. Un género. Género Pero ya masculino. no vamos a tener cuerpo ni de hombre ni de mujer. No, si hay un distintivo. ¿Sí? Pues lo que está diciendo. Ni ellos ni ellas. O sea que no va a tener sentimientos como decirlo así. Exacto, o sea, no, exacto. Ya no dice, me va a traer tal ángel. No, o ese ángel como está de chusco. No. No, porque precisamente la resurrección quita eso. Por eso Yeshua dice, esa es la trampita que le ponen los saduceos. Los saduceos le ponen la trampita diciendo, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿cierto? Son hombres. Hay una mujer, los 7 murieron. En la otra vida, esos 7, ¿cuál de los 7 se va a casar con ella? Y mire que él no desmiente en cuanto sean hombre, sean mujer, sino está diciendo es, no se darán en casamiento. No quiere decir que el hombre dejó de ser hombre y que la mujer dejó de ser mujer. ¿Sí? Quiere dar una diferencia entre corporal, de género, como dice Sergio, hombres y mujeres. Lo que hace, quita es el vínculo de tipo sentimental, emocional y sexual. O sea, no hay reproducción. Correcto. Gracias Pero al queda creador. mujer y hombre. Dime. Mujer y hombre queda. Claro. Eso es lo que está diciendo el texto. O si no, él diría, no, pues ya no tendrán género. Digo, y ya no tendrán por lo tanto sexualidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro nuevo cuerpo, ¿qué quiere? No genera eso, esa atracción sexual, ni sentimental, ni emocional. Porque no me veo yo los 7 en el cielo, estoy diciendo en el cielo parafraseando, porque nunca vamos a ir al cielo. Los 7 en el cielo, en el mundo venidero, sería mejor dicho, los 7 luchando por esa mujer, al cual se casa con ella. No. Y eso está diciendo no se dan en casamiento. Dice, serán como los malajim, que no se dan en casamiento. No quiere decir que el hombre dejó de ser hombre y que la mujer dejó de ser mujer. No. Tampoco quiere decir que la mujer va a tener su periodo menstrual y que el hombre va a tener flujo de semen. Tampoco. Eso quiere decir que el periodo menstrual de Godel ha incluido en la caída del hombre. Por eso Bereshit dice, aumentaré
quiere decir que aumentó, quiere decir que tenía dolores. Dice aumentaré. ¿Sí han visto el texto en Berechit? ¿Sí se acuerdan? Eso quiere decir que ya tenía dolores. Dice aumentaré tus dolores. ¿Y quedó claro eso? Que nos quite ese sofisma cristiano que en el otro lado vamos a volar y van a haber plumas y van a sonar las arpas y te se cuenta. No. ¿Ha quedado claro el concepto? Sí. Que la mujer va a seguir siendo mujer, pero no con sus ovarios, no con su periodo menstrual, nada, no. Cuerpo modificado. Ni sueño, dolor, Nada, eso dice la escritura. Ni lágrima, ni enfermedad, Sí. ni envejecimiento. Pero va a seguir siendo ¿qué? Femenino, masculino. Femenino, masculino. Y no va a haber ese atractivo. Los ángeles Qué son- vieja tan buena, qué man tan bueno. ¿Los ángeles son femeninos o masculinos? Pues a saberse masculino. Solamente un texto que me llevaría a que fuera femenino, que es un libro de un profeta menor, Zacarías 5:10. Zacarías, que es el único que, y hace un símil sobre la tapa, sobre una tapa y una mujer. Yo les una pregunta, Sí. ¿para qué vamos a seguir, digamos, manejando masculino y femenino, ¿no? Puede que tenga otro nombre allá, ¿no? Sí. Pero ¿para qué esa oposición de dos cuerpos o de dos seres si no hay reproducción o qué sentido habrá más allá? Es que el hecho de que, por ejemplo, su merced sea igual que vamos, usted y yo vamos, no quiere decir que no vayamos a tener una información diferente. Nada más que un solo hombre. ¿Sí me van a entender? Porque a veces nos ven como homólogos, que su merced va a pensar lo mismo y va a creer y va a actuar lo mismo que yo. No creo. No. Es como los ángeles que dice que pues por millares adoran a Dios, pero uno no se imagina a cada uno de los que componen ese millares, uno solo se imagina a todos iguales. Igual, o sea, como Todos que tienen ¿qué? Nombre, No, una una función. Una función, Claro. diferente, cada uno. todos. Todos. Es que a nosotros nos enseñaron ese esquema, que están los 100 así, como que los 100 se mueven al tiempo. No. Todos para el frente, tin, todos para atrás, tin, Todos todos al lado. generalistas. Exacto, todos como que fueron cortados, así. O sea, y como que él piensa igual que yo. No, acá Baruj no es así. Eso me lo hace saber quién, ¿sabe quién? Los árboles. Los árboles, por más que sea la misma semilla, ¿cierto? Su mapa genético, el corte es totalmente diferente. Y son de la semilla de naranja, la semilla de naranja, dos semillas de naranja, y cada una crece en estado diferente, y ambas son naranjas. Lo mismo al ser humano. Y lo mismo hacia otro lado. Lo que nosotros nos enseñaron fue eso. Que los 500 o 1000 ángeles que están, no sé, llamémoslos los hijos de Elohim, por ejemplo, que es cierto, o los santos, cada uno, los animales santos, que todos como que son iguales, como que se mueven todos al tiempo y como que hacen lo mismo. No, eso es una bobada. El eterno está lejos de la robótica, de que todos piensen igual. El ser humano ya ha querido eso. Realmente la secta sí. La secta hace que el ser humano piense lo mismo. Por eso al principio o siempre hemos generado el método de enseñanza mediante el debate, porque podemos tener el mismo principio, pero usted puede tener por adelante conceptos diferentes y eso no es pecado. ¿Sí me entiende? Ahora, es que la base es la misma, ¿no? Matar es matar, robar es robar. Sí. Pero hay unos que llegan a una interpretación más alta o más baja. Me hace una pregunta, pero entonces sí, en la resurrección vamos a ser ellos y ellas. Sí. Después, ¿cómo se va, digamos, a definir? Y la mujer ya no tiene, digamos, nada emocional, sentimental. Ni el hombre. Ni el hombre. Mm. ¿Qué lo define entonces después? O sea, las actitudes, no sé, ¿qué lo define? ¿Qué define que sea una mujer o un hombre ahí como? ¿Qué define? Sí, ¿cómo se definiría qué es mujer? O sea, sabemos que son ellas y ellos. Sí. Y que las ellas físicamente tienen algo y emocionalmente tienen algo en este mundo ahorita. Y los hombres también algo físicamente y emocionalmente. En la Al otro lado resurrección- físico también que... Sí, no, pues físico imagino la apariencia, pero digamos ya no van a ver, no sé, ovarios o no sé, Sí, será sí. igual, sí. O sea, no va a ver, o sea, ¿qué se definiría en ese punto? La información que nos da. Tu parte física también. Lo que pasa es que mi parte física no va a operar lo mismo que no. Mi parte física como hombre no va a operar lo mismo, no va a pedir, por ejemplo, esperma. ¿Para qué un esperma? Si no me va a reproducir. Pues por eso dije hace poco, ya no habla flujo de semen. Y en la mujer le llega el periodo. Porque es la que llegó aquí es una naturaleza caída. Es como esto, el sol y la luna. O sea, ¿qué los define como masculino o femenino si realmente no tienen órganos? El edificio y la torre. Bueno, que
¿Cuál es la sexualidad del edificio para que lo diferencie de la torre? Siendo ambas cosas construcciones del hombre, ¿no? No, es que si lee el masculino y si lee el femenino, como ¿dónde lo veo? No lo veo. La camioneta o el carro. La femenina, ¿sí? La camioneta. En su diseño, uno dice, ve, tiene un diseño que es la camioneta. Puede ser el Platón, ¿no? Por ejemplo. Sigamos. Yeshua les dijo, los hijos de este mundo, ¿dónde vamos? 35. ¿Quedó claro ese concepto? Sí. Claro, ¿cierto? Diferente al homólogo que tenemos de ángeles, que nosotros tenemos muy estandarizado, créanme en la cabeza, la cuestión de ángeles. Todos son iguales, todos se mueven al tiempo y todos se van al mismo. No funciona así. Y eso les dijo, por eso es tan interesante que la gente piense por sí misma. ¿Sí? Y eso les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido. 35, pero los que alcancen a ser dignos van en 37. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moshe en lo de la zarza, cuando llama al Elohim. Ese es que interesante, el 37. Todos estamos ubicados en el 37, sí. Reina Valera, vamos a leerlo, 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moshe lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Adón, al Señor, ¿cierto? ¿Cómo lo llama? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. y Dios dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Elohim, Dios, no es Dios de qué? De muertos. Y cuando dice ese pasaje en 37, ¿en qué pasaje lo ubica? Éxodo 3:6. ¿Para ese entonces Abraham ya ha muerto? Claro. Y sin embargo le dice el Dios de Abraham. Isaac Presente. también y Jacob también, están todos muertos. Entonces, Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. vuelve a leerlo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Lo Jacob. siguió tratando como si fuera su padre, y sigue siendo su padre, ¿no? Pues Abraham sigue siendo nuestro padre, porque está vivo, para que va a ser resucitado, ¿no? Y le da el nombre, ¿no? Dios de Abraham. Estos más como muertos, vivos espirituales, más que vivos en esta carne, Físicos, pues. no. Los que son vivos espiritualmente. Dios de Abraham, léelo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios Sí. de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gracias. Y eso es algo interesante, ¿no? Porque Moshe le dijo alguna vez al Eterno, muéstrame tu gloria, ¿no? Y dice que le mostró la espalda. Pero dice que Moisés habló cara a cara. Todo es diferente, ¿no? Es interesante. Ya, después ahora tocamos el tema. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos vivos. Respondiendo a algunos, estoy leyendo el 38. Respondiéndole a algunos, aún los que no son creyentes tienen que ser levantados a los muertos, ¿no? Para ser juzgados por sus obras. Esta es la segunda resurrección. Sí, y bienaventurados los que no tienen parte en la segunda resurrección, dice el libro de Revelación. Porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, ya cambiamos de clientela. Ya no hay saduceos ahí. ¿Quién entra? Los escribas. Dijeron, maestro, rabí, bien has dicho. Y no osaron en preguntarle, ¿qué cosa? Nada más. O sea, encontró un combo de séquitos escribas, ¿no? Supongo que esas respuestas no la tenían los escribas. Recuerda que los escribas también perseguían a Yeshua, ¿no? ¿Dónde tentarle? Responderle a algunos de los escribas dijeron, algunos, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Mashiach es hijo de David? Y ese sí que es hermoso este tema. ¿A quién le dijo? ¿A los escribas o a los anteriores? Pues yo no veo que esté cambiando de escena, ¿no? Veo que están los escribas. a los dos, ¿cierto? Ah, bueno, ¿De quiénes léelo, dice que sí. son los fariseos? Sí, sí. Es que los escribas son clientes de la farisea. Dele. 49. Tienen. Y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Él les dijo,
Pues como David en el Espíritu le llama a Adón diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vale. Ese es Mateo. Mateo 22, 41, 46. Vale. Entonces, si ustedes ven, entonces, ya pasa la resurrección de los muertos y entra a otro tema escabroso, ¿no? ¿De quién dicen que es el hijo? Ya viene algo muy, muy bueno en cuanto a la preexistencia de Mashiach. Dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que Yeshua, que Mashiach es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, el libro de Telim, dijo el Señor a mi Señor. Entonces nos toca irnos para el libro de los Salmos. Y ahí vamos a encontrar algo en el hebreo interesante. ¿Ustedes qué ven en la enseñanza de Yeshua? Deja preguntas, ¿no? ¿Deja preguntas? Sí, ¿qué más? Hay que una interacción. Porque en la interacción hay más sabiduría, hay más conocimiento, ¿sí? Este es otro full dogma que Yeshua profesa, nos va a enseñar. ¿Cuál? Es que dice a continuación. Nosotros nos han enseñado que obviamente, sobre todo la vertiente católica, que como que María tuvo incursión genética en Yeshua. O sea, ella como que puso lobos. Y como que el padre puso ¿quién? La esperma. Porque él no es hijo de José, ¿no? A José sí le sacan el bulto, pero a María no. A María sí, no, ella colocó el óvulo. Esa es la parte, y el cristianismo dice, no, sí, porque esa es la parte humana de él, porque él es mitad hombre, mitad Dios. ¿Sí? Entonces me encontré este texto es de los tantos. Pues dicen, ¿de quién es hijo de él? María, ¿de qué tribu es? Leví. A lo menos deben aprender eso los marianos, ¿no? Que es levita, no que es judía, porque dicen que es lo mismo, ella es judía, no, es levita. Dice 42, y lo vamos a leer en el libro, en el Salmo, y ojalá me ayuden con el hebreo, ¿vale? Bueno, si me da el favor. ¿Qué salmo está? ¿Qué salmo está? 110. 1. ¿Salmo 110? 1. Listo. ¿Qué dice el Salmo 110? 1. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Bueno, ¿cómo dice el hebreo? El hebreo. Él dijo al Señor a mi Señor. Aquí en Lucas parece que los dos señores son los mismos señores. Entonces uno dice, si ve que ahí está Jesús, es igualito al Padre, idéntico. Dice, parece que dice eso, pero en el hebreo al hebreo, ¿y qué dice? ¿Y el otro? Ledoní. O sea, el primero ¿quién es? ¿Cierto? ¿Y el segundo quién es? Mi Señor. Que es Adonai, Adoni, Adoni. Le Adoni, que es diferente al otro señor, o sea que los dos señores son diferentes. No, mira que el hebreo me dice Yud-Hei Bak-Hei, al otro dice Ledoní. Ni siquiera creo que dice Adon, ¿o sí? No, es que Ledoní es la raíz. O sea, es que está jugado, mi Señor. Ledoní, mi Señor. Que es la raíz Adon. ¿Cierto? Pero uno es Yud-Hei Bak-Hei y el otro es Adon. No más. No dice Yud-Hei Bak-Hei, le dijo a Yud-Hei Bak-Hei. De todo caso aquí muestra el hebreo que es diferente. Una cosa es Yud-Hei Bak-Hei y otra cosa es ¿quién? El Adon. ¿Cierto? Dice así. Yud-Hei Bak-Hei, una cosa y otra cosa es el Adon. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo entendió muy bien ¿quién? Satanás, ¿no?
Uno, otro, David. otro, más moderno. Yeshua. Dije, yo vi, usted lo vieron Esteban. Ah, yo vi al Señor sentado a la diestra. Ah, y vamos al texto y verás. Ah, Hechos 7:56, perdón. ¿Qué dice Hechos 7:56? Sí. Esteban 55 años. Si el 56 dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Elohim. No dice que vio de pie. Sí, esta es la nueva versión internacional. Dice en la Reina Valera, Dale. y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sí. ¿Ese qué lo hizo decir internacional? La nueva versión internacional, que es la que leí, que dice que veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Elohim. A la derecha. Bueno, derecha es un decir, no quiere decir que el padre tenga derecha, tiene izquierda, ¿no? ¿Es eso? ¿Derecha es lo mismo que diestra? Sí. Sí, aunque el contexto no nos quiere decir que está sentado como tal a la derecha, sino la interpretación de qué es la derecha. Sí, esto es un salmo, ¿no? Su diestra de poder. Su diestra no es porque de Dios poder. tenga derecho, sino porque... Dice, con su diestra de poder. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Sí o no? David, pues, le llama Señor. Entonces, ¿cómo es su hijo? Interesante, ¿sí o no? ¿A cuál Señor o a cuál personaje le está diciendo, siéntate a qué? A mi diestra. A Yeshua. Entonces, pues el mismo David dice en el libro de Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama ¿a quién? El Adón. ¿Cómo pues entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de quién? De los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Se les parece a alguien? Sí. No. Y aman las salutaciones en las plazas. ¿Y qué más aman? Y las primeras sillas, ¿en dónde? En las sinagogas. Y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen que largas oraciones. Estos recibirán penal, ¿no? Mayor condenación. Bueno, ahí los dejo.